La luz de la mañana se filtraba por la ventana de nuestra cocina como lo había hecho 1000 veces antes, pintándolo todo con ese suave brillo dorado que solía hacerme sentir segura. Solía. Ahora, mientras estoy aquí de pie sosteniendo el móvil de Carlos, con las manos temblando como hojas en otoño, me doy cuenta de que algunas mañanas lo cambian todo. Se suponía que iba a ser una mañana corriente. Lunes, 7:15 de la mañana. El café preparándose, los huevos crepitando en la sartén, el caos familiar de preparar a los gemelos de 8 años para el colegio. Carlos estaba en la ducha, tarareando una melodía que no lograba reconocer. Probablemente algo que había oído en la radio durante su carrera matutina. Mamá, el móvil de papá está sonando. La voz de Daniel llegó desde el salón, seguida inmediatamente por el eco de Hugo. Sí, suena súper fuerte. Me sequé las manos en el paño de cocina, el mismo azul con pequeños veleros que mi madre nos había regalado por Navidad hacía 3 años. Un detalle tan pequeño, pero ahora lo recuerdo con una claridad pasmosa. Es curioso cómo la mente se aferra a las cosas más extrañas cuando tu mundo está a punto de implosionar. Ya voy, chicos, grité, caminando con mis zapatillas de estar por casa, esas de felpa rosa que Carlos me había comprado por mi cumpleaños, bromeando con que me hacían parecer un conejito sobre nuestro suelo de parqué. Me había besado en la nariz al decirlo, y yo me había reído, sintiéndome querida, un poco tonta y completa, y absolutamente enamorada. El teléfono estaba sobre la mesita de centro, vibrando contra la superficie de cristal con cada llamada. Un número desconocido. Dudé un instante. Carlos era muy suyo con su móvil, siempre lo tenía cerca, siempre respondía él mismo. Pero la ducha seguía abierta, y quienquiera que llamase parecía insistir. Lo cogí. ¿Diga? Salió como un susurro que estoy segura de que la persona al otro lado no oyó. El silencio se alargó en la línea, roto solo por el leve sonido de alguien respirando. Entonces, suave como la seda y devastadora como un cuchillo en el corazón, llegaron las palabras que me atormentarían para siempre. Cariño, has vuelto a olvidarte el anillo y el reloj. Mi sangre se convirtió en hielo en mis venas. La voz era dulce, íntima, dirigiéndose a alguien a quien claramente amaba, alguien que pensaba que era Carlos. Yo empecé a hablar para corregir el error, pero la voz continuó, ajena a mi conmoción. Te quiero tanto. Nos vemos pronto. La línea se cortó. Me quedé allí, en nuestro salón, rodeada de pruebas de nuestra vida feliz. Fotos familiares en la repisa de la chimenea. Los dibujos de los niños pegados en la nevera con imanes de colores. Las gafas de leer de Carlos dobladas cuidadosamente en la mesita auxiliar, mientras todo mi mundo se salía de su eje. La voz. Dios mío, la voz. Conocía esa voz. La había oído en cada reunión familiar, cada cena de Navidad, cada celebración y cada crisis que había dado forma a mi vida. La había oído susurrar nanas a mis bebés, ofrecer consuelo durante el infarto de mi padre, compartir secretos en llamadas nocturnas cuando luchaba con la maternidad primeriza. Mis manos temblaban tan violentamente que casi se me cae el teléfono. Mi respiración se volvió corta y superficial, y por un momento pensé que me desmayaría allí mismo, sobre nuestra alfombra persa, la que compramos juntos en nuestro 5º aniversario, en un viaje a Turquía. Porque esa voz amorosa e íntima, que susurraba palabras dulces a mi marido, pertenecía a alguien que nunca, jamás, debería hablarle a Carlos de esa manera. Alguien que se sentaba a nuestra mesa cada domingo. Alguien que cuidaba de mis hijos. Alguien que me llamaba cielo y traía bizcochos caseros y conocía cada detalle de mi matrimonio, mis esperanzas, mis miedos. Alguien en quien confiaba mi vida. El sonido de la ducha deteniéndose en el piso de arriba me hizo sobresaltar. Carlos bajaría en 5 minutos, con el pelo húmedo, una sonrisa radiante, preguntando qué había para desayunar, como cada mañana durante los últimos 10 años. Miré su móvil en mi mano, luego a mis gemelos coloreando en la mesa de la cocina, inocentes y hermosos, completamente ajenos a que el corazón de su madre se estaba rompiendo en 1.000.000 de pedazos. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas mentiras me había tragado? ¿Cuántas veces había recibido a mi traidora en mi casa con los brazos abiertos? Y lo más aterrador de todo, ¿qué más no sabía? 6 meses antes, si alguien me hubiera pedido que describiera mi vida, habría sonreído y dicho que era una bendecida, realmente bendecida. Vivíamos en un chalet de 2 plantas en Mirasierra, el tipo de urbanización donde los niños todavía montaban en bici hasta que se encendían las farolas y los vecinos te llevaban una tortilla de patatas cuando alguien se ponía enfermo. Mi nombre es Sofía Vargas García, y a los 32 años pensaba que lo tenía todo bajo control. Casada con mi amor del instituto Carlos, desde hacía 10 años, madre de los gemelos más guapos del mundo,
hija de unos padres que todavía se cogían de la mano después de 35 años de matrimonio. Trabajaba a tiempo parcial como diseñadora gráfica desde casa, lo que me permitía estar presente para recogerlos del colegio, ir a los partidos de fútbol y todos esos pequeños momentos que conforman una infancia. Carlos era todo lo que había soñado en un marido, alto y delgado, con unos amables ojos marrones y una risa que podía llenar una habitación. Trabajaba como fisioterapeuta en la clínica de rehabilitación local, ayudando a la gente a reconstruir sus vidas después de accidentes y lesiones. Era paciente y gentil, el tipo de hombre que me dejaba notitas en la fiambrera y todavía me abría la puerta del coche. Nuestros hijos, Daniel y Hugo, acababan de cumplir 8 años. Daniel era el serio, siempre leyendo, siempre preguntando cómo funcionaban las cosas. Hugo era nuestro comediante, el que podía hacer reír a cualquiera con sus imitaciones perfectas y sus caras graciosas. Ambos tenían los ojos marrones de Carlos y mi barbilla terca. Las comidas de los domingos eran sagradas en nuestra casa. Cada semana, mis padres, Carmen y Manuel, venían, junto con mi tía Laura y, a veces, su marido Sergio, cuando no estaba de viaje por trabajo. Sergio era consultor para empresas de ingeniería, siempre volando para inspeccionar puentes o edificios en lugares lejanos. Un hombre encantador, pero pasaba más tiempo fuera que en casa. La tía Laura era la hermana menor de mi madre, y desde que era pequeña, había sido más como una segunda madre para mí. Nunca tuvo hijos propios, algo que siempre la entristecía un poco en las fiestas, pero volcó todo ese amor maternal en ser la mejor tía y tía abuela del mundo. Aparecía en nuestra casa con regalos sin motivo. Llevaba a los niños al cine cuando Carlos y yo necesitábamos una noche para nosotros. Recordaba cada momento importante de nuestras vidas. Cuando tuve depresión posparto después de que nacieran los gemelos, vino todos los días durante 2 semanas sosteniendo a los bebés, asegurándose de que comiera, me duchara y recordara que seguía siendo humana debajo de todo ese agotamiento. La familia lo es todo, decía siempre, abrazándome fuerte. Nos mantenemos unidos, pase lo que pase. Yo la creía. Dios me ayude, me creí cada palabra. El domingo anterior a esa terrible mañana de lunes, habíamos tenido una de nuestras habituales comidas familiares. Mi madre había preparado un delicioso cocido. Mi padre había contado su repertorio de chistes de padre que hacían que los niños rieran a carcajadas. Y la tía Laura había traído galletas caseras con pepitas de chocolate que desaparecieron en minutos. Los mimas demasiado me había reído, viendo a Daniel y Hugo devorar las galletas con las caras manchadas de chocolate. Para eso están las tías abuelas, había respondido ella, alborotando el pelo de Hugo. Luego había mirado a Carlos con lo que yo pensé que era simple afecto familiar. Tienes suerte de tener un hombre tan bueno, Sofía. No lo des por sentado nunca. Nunca había dicho yo, alargando la mano para apretar la de Carlos. Él me había devuelto el apretón, pero ahora recuerdo cómo sus ojos se habían apartado de los míos. Cómo había parecido distraído durante la comida, mirando su móvil más de lo habitual. Cómo no me di cuenta, cómo pude ser tan ciega. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y los niños estuvieran en la cama, encontré a Carlos en la terraza, mirando las estrellas. ¿Todo bien?, pregunté, sentándome en la silla a su lado. Solo pensaba, dijo. En lo bien que estamos. Esta vida, esta familia. A veces me pregunto si me lo merezco todo. Pensé que era un gesto dulce, ese momento de gratitud de mi marido. Le besé la mejilla y le dije que se merecía toda la felicidad del mundo. Si hubiera sabido en qué estaba pensando realmente, en quién estaba pensando realmente, habría salido corriendo y gritando en la noche. Pero no lo sabía. Todavía vivía en mi pequeña burbuja perfecta donde la familia lo era todo. El amor era sagrado y las personas en las que más confiabas nunca, jamás, te romperían el corazón. La burbuja estaba a punto de estallar. Después de esa devastadora llamada, tuve exactamente 4 minutos para recomponerme antes de que Carlos bajara. 4 minutos para ocultar que mi mundo entero acababa de resquebrajarse por la mitad. Dejé su móvil en la mesita de centro, exactamente donde lo había encontrado, y me obligué a moverme con normalidad, a respirar con normalidad, a ser la esposa y madre que había sido solo 5 minutos antes. «Buenos días», guapa, dijo Carlos al entrar en la cocina, con el pelo todavía húmedo de la ducha. Me besó la mejilla como siempre, pero me encogí antes de poder evitarlo. «¿Estás bien?», preguntó, y noté algo en su voz. Preocupación, pero también algo de recelo. Bien logré decir. Solo pensaba en la presentación para el cliente de Valencia. Era mentira. Había terminado esa presentación hacía 3 días. Pero Carlos asintió y cogió su taza de café, aparentemente aliviado por la explicación. «Chicos, 5 minutos para irnos al cole»,
gritó. Y vinieron corriendo, con las mochilas rebotando, Daniel agarrando un libro y Hugo ya hablando del proyecto de ciencias que tenía que entregar el viernes. Observé esta rutina matutina desarrollarse como cientos de veces antes, pero ahora todo se sentía diferente. Falso. Como si estuviera viendo a extraños representar una obra sobre mi vida. Cuando Carlos cogió su móvil, mi corazón martilleó contra mis costillas. ¿Volvería a sonar? ¿Volvería a llamar ella? Pero él solo echó un vistazo a la pantalla y se lo guardó en el bolsillo. Nos vemos esta noche, dijo, besándome la frente. Te quiero. Las palabras se sintieron como cristales en mi pecho. ¿Cómo podía decirme eso a mí cuando se lo estaba diciendo a otra persona? Cuando esa otra persona era, no podía pensar en ello. Todavía no. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar absolutamente segura antes de dejar que esta sospecha lo destruyera todo. Pero mientras lo veía salir por la puerta con nuestros hijos, bromeando sobre algo que los hacía reír, sentí la primera grieta de lo que se convertiría en un colapso total. El día se extendió interminablemente ante mí. Intenté trabajar, pero cada vez que abría el portátil, mi mente volvía a esa voz familiar y querida pronunciando palabras que nunca deberían haber sido pronunciadas. Me encontré moviéndome por la casa como una detective en mi propia vida, viendo cosas que nunca antes había notado. El móvil de Carlos siempre boca abajo sobre las superficies. Su nueva costumbre de atender llamadas fuera, alegando que eran del trabajo. La forma en que había empezado a trabajar hasta tarde más a menudo, quedándose en la clínica por papeleo o cursos de formación. Y los regalos. Pequeñas cosas que había atribuido a su consideración. Ropa nueva para el gimnasio, porque pensé que te quedaría genial este color. Un collar. Sin más, porque lo vi y pensé en ti. Cenas en restaurantes más caros sin ninguna ocasión especial. Regalos de culpa. La revelación me golpeó como un puñetazo. Me estaba comprando regalos para aliviar su conciencia. Para cuando los niños volvieron del colegio, sentía que apenas me mantenía entera. Entraron por la puerta llenos de energía e historias sobre su día, y me obligué a escuchar, a responder apropiadamente, a ser su madre aunque mi mundo se estuviera desmoronando. Mami, ¿puede venir la tía Laura este fin de semana? Preguntó Hugo mientras le ayudaba con los deberes. Prometió enseñarme a hacer esas galletas. La mención de su nombre me heló la sangre. Ya veremos, cariño, logré decir. Es la mejor, añadió Daniel, sin levantar la vista de sus problemas de matemáticas. Espero que cuando sea mayor, encuentre a alguien tan simpática como la tía Laura para casarme. Tuve que excusarme para ir al baño, donde me senté en el borde de la bañera, y lloré tan silenciosamente como pude, todo mi cuerpo temblando por el esfuerzo de contenerme. Esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama, me senté frente a Carlos en la mesa de nuestra cocina, observándolo leer expedientes de pacientes y tomar notas con su letra cuidadosa. Parecía tan normal, tan parecido al hombre del que me había enamorado, que por un momento casi me convencí de que lo había imaginado todo. Carlos, dije en voz baja. Él levantó la vista, con el bolígrafo aún suspendido sobre sus papeles. ¿Me quieres? Algo parpadeó en su rostro. Sorpresa, culpa, algo que no pude identificar del todo. Claro que te quiero. ¿Qué clase de pregunta es esa? No sé, dije con sinceridad. Últimamente he estado pensando en nosotros, en nuestro matrimonio. ¿Eres feliz? Dejó el bolígrafo y extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía. Su tacto, antes tan reconfortante, ahora se sentía extraño. Sofía, ¿a qué viene esto? ¿He hecho algo mal? La preocupación en su voz sonaba genuina, y por un instante salvaje, consideré contárselo todo. La llamada, mis sospechas, la forma en que sentía mi corazón como si lo estuvieran aplastando lentamente, pero no podía. Aún no. Porque si me equivocaba, si de alguna manera imposible me equivocaba, habría destruido nuestro matrimonio por nada. ¿Y si tenía razón? Si tenía razón, necesitaba ser inteligente sobre lo que venía después. No dije finalmente, no has hecho nada malo, solo es que, te quiero a nuestra familia, quiero asegurarme de que nunca lo demos por sentado. Apretó mi mano, pero su sonrisa no llegó del todo a sus ojos. No lo haremos, te lo prometo. Otra mentira, me estaba convirtiendo en una experta en reconocerlas. Esa noche, me quedé despierta escuchando a Carlos respirar a mi lado, preguntándome cuánto tiempo llevaba engañándome, si la mujer que sospechaba era solo la última, o si había habido otras, si algo de nuestra vida juntos había sido real. Pero sobre todo me preguntaba por ella, por la tía Laura, que me había abrazado cuando lloraba, que había celebrado cada hito de mi vida, que se había sentado a la mesa de mi cocina apenas ayer y me había mirado a los ojos mientras planeaba su próxima cita con mi marido.
¿Cómo podía alguien hacer eso? ¿Cómo podía alguien que decía quererte destruirte de una forma tan completa? A medida que pasaban las horas y se acercaba el amanecer, tomé una decisión. Iba a descubrir la verdad. Toda. Y cuando lo hiciera, iban a pagar por ello. A la mañana siguiente, después de que Carlos se fuera a trabajar y los niños al colegio, me senté en mi casa vacía con una taza de café que se había enfriado hacía una hora, tratando de decidir por dónde empezar. Podía enfrentarme a él directamente, pero lo negaría. Podía enfrentarme a ella, pero sin pruebas, también lo negaría. ¿Y si me equivocaba? Dios, ¿y si de alguna manera me equivocaba? Habría acusado a mi tía de acostarse con mi marido basándome en nada más que una llamada telefónica. Pero no me equivocaba. En lo más profundo de mis huesos, en ese lugar donde vive el instinto, sabía que no me equivocaba. Empecé con el portátil de Carlos. Siempre habíamos tenido las contraseñas del otro, una señal de confianza en nuestro matrimonio que ahora se sentía como una amarga ironía. Su ordenador contenía principalmente archivos de trabajo y fotos de los niños, pero noté que recientemente había borrado su historial de navegación. Eso era nuevo. Carlos no era particularmente hábil con la tecnología. Normalmente dejaba que se acumularan meses de datos de navegación sin pensarlo. Su correo electrónico también estaba limpio, sospechosamente limpio. No había mensajes personales de más de una semana. Nada que pareciera remotamente romántico o secreto, pero había una nueva carpeta que nunca había visto antes, etiquetada Certificación FT, Certificación de Fisioterapia. Estaba vacía. Mis manos temblaban mientras revisaba sus cuentas de redes sociales. Todo parecía normal. Fotos familiares, actualizaciones de trabajo, algún video gracioso ocasional, pero cuando miré su historial de mensajes privados, se me encogió el corazón. Había conversaciones borradas, muchas. Los hilos de mensajes mostraban vacíos donde se habían eliminado intercambios completos. No era detective, pero tampoco era estúpida. La gente no borra conversaciones inocentes. Mi móvil vibró con un mensaje de texto y casi pegué un brinco. Era de la tía Laura. Hola cielo, estaba pensando en pasarme esta tarde con un poco de ese bizcocho de plátano que tanto te gusta. ¿Te vendría bien? Miré el mensaje, con el estómago revuelto. Quería venir a mi casa, sentarse en mi cocina, sonreírme y preguntarme por mi día. Todo mientras mantenía una aventura con mi marido. Respondí, la verdad es que no me encuentro muy bien hoy. Lo dejamos para otro día. Su respuesta fue inmediata. Oh, no. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas que recoja a los niños del colegio? Incluso ahora, incluso sabiendo lo que sabía, seguía interpretando el papel de la tía cariñosa. Era casi impresionante. De una manera enfermiza. Solo estoy cansada. Estaré bien. Cuídate mucho, cariño. Te quiero. La palabra quiero me dio ganas de lanzar el móvil contra la pared. Pasé el resto de la mañana revisando todo lo que se me ocurrió. Extractos de la tarjeta de crédito, registros telefónicos, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre lo que había estado sucediendo bajo mis narices. Los registros telefónicos fueron reveladores. Durante los últimos 6 meses, había habido docenas de llamadas y mensajes entre el número de Carlos y uno que reconocí como el de la tía Laura. Muchos de ellos eran durante horas de trabajo, cuando yo habría asumido que estaba con pacientes. Algunos eran tarde por la noche. Después de que yo me hubiera acostado, lo imprimí todo, con las manos firmes ahora que tenía una tarea en la que concentrarme. Pruebas. Estaba construyendo un caso como si me preparara para un juicio. Los extractos de la tarjeta de crédito también mostraron algo interesante. Cargos en restaurantes a los que nunca había ido, siempre para 2 personas. Una floristería que no reconocía. La compra en una joyería hacía 2 meses. La misma semana que me había regalado ese collar, sin más. Nos compraba regalos a las 2. La idea me revolvió el estómago. Cuando los niños llegaron a casa del colegio, intenté actuar con normalidad, pero Daniel, tan perspicaz como siempre, notó que algo iba mal. Mamá, tienes los ojos rojos. ¿Estás enferma? Solo es alergia, cariño, mentí, atrayéndolo hacia mí para darle un abrazo. Olía a tiza, a patio de recreo y a inocencia, y lo abracé un poco más fuerte de lo normal. ¿Podemos llamar a la tía Laura?, preguntó Hugo. Quiero contarle el cuento que he escrito en clase de lengua. La forma natural en que la querían, en que confiaban en ella, lo empeoraba todo. No solo me estaba traicionando a mí, también los estaba traicionando a ellos. La adoraban, y ella estaba ayudando a destruir su familia. Quizá más tarde dije. Ahora, vamos a centrarnos en los deberes. Esa noche, Carlos llegó a casa con flores. Margaritas del supermercado, pero flores al fin y al cabo. Otro regalo de culpa. ¿A qué se debe la ocasión?, pregunté.
aunque ya lo sabía. Ninguna ocasión. Solo quería recordarle a mi preciosa esposa que la quiero. La actuación se estaba volviendo agotadora para los dos, sospechaba. Cenamos como una familia normal. Ayudamos a los niños con los deberes como padres normales. Vimos la televisión juntos como una pareja normal. Pero por debajo de todo, sentía que me ahogaba en mentiras. Después de que los niños se durmieran, me excusé para darme un baño. En lugar de eso, me senté en el suelo del baño y llamé a la única persona en la que podía confiar con este desastre. Papá, soy yo. Necesito hablar contigo de algo. ¿Puedes venir mañana mientras Carlos está en el trabajo? Manuel Vargas había sido mi roca toda mi vida. Si alguien podía ayudarme a averiguar qué hacer a continuación, era él. Claro, cariño, dijo. Y pude oír la preocupación en su voz. ¿Está todo bien? No dije, y fue lo más honesto que había dicho en todo el día. No, no está nada bien. Mi padre llegó a la mañana siguiente exactamente a las 10, con 2 cafés de nuestra cafetería favorita y la expresión preocupada que recordaba de mi adolescencia cada vez que lo llamaba pidiendo ayuda. Manuel Vargas tenía 63 años. Era un jefe de obra jubilado con las manos callosas y esa clase de presencia serena que te hacía sentir segura solo con estar en la misma habitación. Había construido la primera casa de nuestra familia con sus propias manos. Me había enseñado a cambiar una rueda, a llevar las cuentas y a no dejar que nadie me hiciera sentir pequeña. Si había alguien en el mundo en quien podía confiar con esta pesadilla, era él. Cuéntamelo, cariño, dijo, sentándose en su sitio habitual en la mesa de nuestra cocina, la silla que le daba la mejor vista del jardín donde solía empujar a los niños en los columpios. Le conté todo. La llamada, la voz que había reconocido, todas las pruebas que había reunido en los últimos 2 días. Vi cómo su rostro cambiaba mientras hablaba, cómo envejecía 10 años en 10 minutos. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo momento, mirando su taza de café como si pudiera contener respuestas. ¿Estás segura de que era su voz? Preguntó finalmente. Segurísima. Asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo crees que lleva pasando esto? Saqué los registros telefónicos que había impreso. Basándome en esto, al menos 6 meses, quizá más. Mi padre estudió las páginas. Su mandíbula se tensó mientras asimilaba la frecuencia de las llamadas, las horas, el patrón de engaño que estaba allí, en blanco y negro. Hijo de puta, murmuró. Rara vez había oído a mi padre maldecir. Lo siento, Sofía. No debería haber dicho eso. No pasa nada, papá. Yo he estado pensando cosas peores. Me miró, y vi algo feroz y protector en sus ojos que me recordó por qué siempre me había sentido tan segura siendo su hija. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Era la pregunta que me había estado haciendo durante 2 días. ¿Qué quería? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿Solo la verdad? Quiero pruebas, dije. Pruebas que nadie pueda negar o justificar. Y luego quiero que afronten las consecuencias de lo que han hecho. ¿Qué tipo de consecuencias? Pensé en mis hijos durmiendo tranquilamente en sus camas arriba. En la vida que habíamos construido, que se basaba en mentiras. En la hermana que mi madre amaba y en la que confiaba, que había estado traicionando a toda nuestra familia. Quiero que se vaya, dije. Fuera de mi vida, de mi casa, de la vida diaria de mis hijos. Quiero un divorcio que nos proteja económicamente a mí y a los niños. Y quiero que todo el mundo sepa lo que hicieron. Mi padre asintió con aprobación. Eso suena a un plan. Pero Sofía, si vas a hacer esto, tienes que ser inteligente. No puedes dejar que las emociones guíen tus decisiones. Lo sé. ¿De verdad? Porque ahora mismo estás herida y enfadada, y esos son sentimientos válidos. Pero si quieres salir de esto, en la mejor posición posible, tienes que pensar estratégicamente. Tenía razón. Había pasado 48 horas en caída libre emocional, pero ahora necesitaba ser práctica. ¿Tú qué harías?, pregunté. Mi padre se reclinó en la silla y pude ver su mente trabajando. Primero necesitas una abogada, no una cualquiera. Alguien que se especialice en casos de divorcio y sepa cómo proteger tus intereses. Segundo, necesitas más pruebas. Fotos, conversaciones grabadas, algo que haga su aventura innegable. Tercero, necesitas proteger vuestros bienes. Asegúrate de que no pueda vaciar las cuentas bancarias u ocultar dinero. ¿Y mamá? Esta era la parte que más me aterrorizaba. Mi madre, Carmen, adoraba a su hermana. Hablaban todos los días. Comían juntas 2 veces por semana. Lo compartían todo. Enterarse de que Laura había traicionado a nuestra familia la destruiría. La expresión de mi padre se suavizó. Le diremos a tu madre cuando sea el momento adecuado. Pero Sofía va a necesitar tiempo para procesar esto. Laura no es solo tu tía. Ha sido la mejor amiga de Carmen durante 60 años.
Lo sé, pero merece saber la verdad. La merece. Pero primero organicemos todo bien. Pasamos el resto de la mañana planeando. Mi padre me dio el nombre de una abogada de la que había oído hablar muy bien, Raquel Matías, que tenía fama de ser inteligente, minuciosa y absolutamente implacable cuando sus clientes eran agraviados. Ayudó a la hija de Jorge con su divorcio el año pasado, dijo. Dejó a ese marido infiel en la ruina. Para cuando mi padre se fue, sentí algo que no había sentido en días. Esperanza. No la esperanza de que mi matrimonio pudiera salvarse, eso estaba muerto y enterrado, sino la esperanza de que podría superar esto y construir algo mejor al otro lado. Esa tarde, llamé al despacho de Raquel Matías. Bufete de abogados Matías. Dígame, respondió una voz nítida. Quisiera pedir una cita con Lastra Matías. Es por un divorcio. Por supuesto. ¿Puede darme algunos datos básicos? Mientras daba mi nombre y detalles, sentí que estaba cruzando un puente sin retorno. Pero por primera vez desde el lunes por la mañana, no estaba aterrorizada por lo que me esperaba. Estaba lista para luchar. El despacho de Raquel Matías no era nada como lo que esperaba. En lugar del ambiente estéril e intimidante de un bufete de abogados que había imaginado, su espacio se sentía cálido y acogedor. Había plantas junto a las ventanas, fotos familiares en su escritorio, y las sillas eran realmente cómodas. La propia Raquel también fue una sorpresa. Pequeña y probablemente en sus 40, con ojos amables detrás de unas gafas de diseño y un apretón de manos que transmitía tanto fuerza como compasión. Gracias por recibirme con tan poca antelación, dije mientras cerraba la puerta detrás de nosotras. Su padre habló muy bien de usted cuando llamó, respondió, sentándose detrás de su escritorio. También dijo que se enfrenta a una dinámica familiar complicada. Había pasado el viaje hasta allí ensayando lo que diría, pero ahora que estaba aquí, las palabras parecían insuficientes. Mi marido me es infiel, dije simplemente. Con mi tía. La expresión de Raquel no cambió, pero vi que cogía un bolígrafo y acercaba un bloc de notas. Cuéntemelo todo. Y lo hice. Por tercera vez en una semana, conté toda la sórdida historia. La llamada, la investigación, las pruebas que había reunido. Raquel tomó notas, hizo preguntas aclaratorias, y ni una sola vez pareció sorprendida o crítica. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y me miró directamente. Sofía, voy a preguntarle algo, y quiero que lo piense detenidamente antes de responder. ¿Qué quiere conseguir con esto? Quiero el divorcio. Quiero la custodia de mis hijos. Quiero asegurarme de estar protegida económicamente. Esos son todos objetivos alcanzables. Pero oigo algo más. Quiere justicia. Quiere que afronten las consecuencias de su traición. ¿Es correcto? Asentí. Bien dijo. Y ahora había acero en su voz. Porque en mi experiencia, las personas que son infieles no solo hieren a sus cónyuges, hieren a familias enteras. Los niños sufren. Las familias extensas son destruidas. Y los infieles a menudo se van pensando que pueden empezar de nuevo sin afrontar consecuencias reales. ¿Entonces me ayudará? La ayudaré. Pero vamos a hacerlo bien. Para cuando terminemos, su marido entenderá exactamente lo que ha perdido, y su tía entenderá exactamente lo que le han costado sus decisiones. Durante la siguiente hora, Raquel esbozó una estrategia que era a la vez completa y quirúrgica. Recopilaríamos pruebas irrefutables de la aventura. Documentaríamos los bienes e ingresos de Carlos para asegurarnos de que no pudiera ocultar dinero. Construiríamos un caso de custodia que priorizara el bienestar de los niños, y nos aseguraríamos de que cuando la verdad saliera a la luz, lo hiciera de una manera que me protegiera a mí y a los niños mientras exponía el alcance total de la traición. Voy a necesitar que sea más fuerte que nunca, me advirtió Raquel. Este proceso va a ser emocionalmente brutal. Habrá momentos en los que querrá rendirse, en los que el camino más fácil parecerá dejar que se salgan con la suya. ¿Podrás soportarlo? Pensé en mis hijos, en la vida que quería construir para ellos, en el ejemplo que quería darles. Sí, Die. Puedo soportarlo. Entonces, manos a la obra. El primer paso fue contratar a un detective privado. Raquel recomendó a alguien con quien había trabajado antes. Un ex detective de policía llamado Marcos Díaz, especializado en casos matrimoniales. Es discreto, minucioso y lo documenta todo correctamente para que pueda usarse en el juicio, explicó. Si su marido y su tía se reúnen regularmente, Marcos conseguirá las pruebas que necesitamos. El segundo paso era la protección financiera. Monitorizaríamos todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito en busca de actividad inusual. Empezaría a documentar los gastos del hogar y las necesidades de los niños, y recopilaría discretamente información sobre los ingresos, beneficios y cualquier otro activo de Carlos. No cambie su comportamiento en casa, aconsejó Raquel. Actúe como si todo fuera normal.
El elemento sorpresa es nuestra mayor ventaja en este momento. Al salir de su despacho, sentí como si llevara un arma secreta. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no solo estaba reaccionando a lo que me estaba sucediendo. Estaba tomando el control. Esa noche, preparé la cena favorita de Carlos y le pregunté por su día como si nada hubiera cambiado. Ayudé a los niños con los deberes y escuché sus charlas sobre el colegio y los amigos. Incluso me reí del chiste tonto de Hugo sobre un pollo que cruzaba la carretera. Pero por dentro, contaba los días hasta que pudiera dejar de fingir. 3 días después, Marcos Díaz llamó con su primer informe. He estado siguiendo a su marido durante 72 horas, dijo con su tono profesional. Ayer a las 14:30, se reunió con una mujer que coincide con la descripción de su tía en el Hotel Mirasierra. Estuvieron 2 horas. Tengo fotografías. Se me cayó el alma a los pies, aunque era exactamente lo que esperaba oír. ¿Estás seguro de que es ella? Basándome en las fotos que me proporcionó, sí, estoy seguro. ¿Y ahora qué? Continuaré la vigilancia una semana más para establecer un patrón. Entonces tendremos todo lo que necesitamos. Cuando colgué me senté en mi coche en el aparcamiento del supermercado y lloré. No porque estuviera sorprendida, sabía que esto iba a pasar, sino porque lo hacía todo real, definitivo e irreversible. Mi matrimonio se había acabado. Mi familia estaba rota. Y pronto, todo el mundo lo sabría. Pero me aseguraría de que cuando el polvo se asentara, mis hijos y yo estaríamos bien, incluso si eso significaba quemarlo todo hasta los cimientos. Las fotografías llegaron en un sobremanila que parecía pesar 1 tonelada. Marcos había incluido una nota. Siento que tenga que ver esto, pero pidió pruebas irrefutables. Esto debería ser suficiente para sus propósitos. Esperé hasta que los niños estuvieran en el colegio y Carlos en el trabajo antes de abrirlo. Ni siquiera prepararme lo hizo más fácil. Allí estaban, en nítidas fotos a color que no dejaban lugar a dudas ni a malas interpretaciones. Carlos y la tía Laura entrando juntos en el Hotel Mirasierra, ella con la mano en su brazo, él mirando a su alrededor con nerviosismo antes de entrar. Otra foto de ellos en el restaurante del hotel, inclinados sobre la mesa el uno hacia el otro como amantes. La peor los mostraba en el aparcamiento del hotel después. Se estaban abrazando, y ella extendía la mano para tocarle la cara en un gesto tan íntimo que me dolió físicamente el pecho. Parecían personas que llevaban años juntas, cómodas y familiarizadas con los cuerpos del otro. Dejé las fotos a un lado y cogí el informe escrito de Marcos. Los hechos estaban expuestos con detalle clínico. El sujeto se reunió con la mujer en el hotel el martes, jueves y sábado del periodo de vigilancia. Duración media de los encuentros: 2.5 horas. Se observó contacto físico íntimo consistente con una relación romántica. La matrícula del coche de la mujer se confirmó como registrada a nombre de Laura García, su tía. Los registros del hotel muestran una habitación registrada bajo un nombre falso, pero pagada con la tarjeta de crédito del sujeto. Un nombre falso. Habían sido cuidadosos en algunas cosas, pero chapuceros en otras. Carlos había pagado su aventura con nuestra tarjeta de crédito conjunta. Dinero que debería haber ido al futuro de nuestros hijos, a nuestra hipoteca, a nuestra vida juntos. Mi móvil vibró con un mensaje de la mujer cuyo rostro ahora estaba grabado en mi memoria de la peor manera posible. Hola cielo. Los niños se dejaron las botas de fútbol en mi casa el fin de pasado. ¿Te las acerco o quieres pasar a recogerlas? Miré el mensaje, recordando el sábado pasado. Carlos había llevado a los niños a casa de la tía Laura para lo que dijo que era una barbacoa familiar. Solo los chicos, había dicho, para darte un respiro y que tengas tiempo para ti. Excepto que ahora sabía que mientras mis hijos jugaban en su jardín, su padre estaba planeando su próxima cita en un hotel con su tía abuela. El nivel de engaño era asombroso. Respondí, las recojo esta tarde. Oh, necesitaba verla. Mirarla a los ojos ahora que sabía lo que era. Aún no estaba lista para enfrentarme a ella. Raquel había sido muy clara sobre no revelar nuestras cartas, pero necesitaba ver si podía detectar alguna culpa, algún remordimiento, alguna señal de la mujer que creía conocer. La casa de Laura era un chalet adosado impecable en un barrio más antiguo, el tipo de lugar donde había vivido desde que se casó con Sergio hace 25 años. Había pasado innumerables horas aquí a lo largo de los años, fiestas familiares, cumpleaños, tardes tranquilas en las que cuidaba de los niños para que Carlos y yo pudiéramos tener una cita. Abrió la puerta con su habitual sonrisa radiante. Por un momento, al ver su rostro familiar, casi me convencí de que lo había imaginado todo. «Sofía, entra, entra», dijo, haciéndose a un lado para dejarme pasar al salón donde me había sentado 1000 veces antes. «Acabo de hacerte helado. ¿Quieres un poco?» Claro, logré decir.
siguiéndola a la cocina. Todo parecía exactamente igual. La colección de gallos de cerámica en el alféizar de la ventana. El tapiz de punto de cruz que decía, bendice este hogar. La nevera cubierta de fotos de nuestra familia. Fotos de Carlos y yo, el día de nuestra boda. Fotos de los niños de bebés. Fotos de todos nosotros juntos en Navidad, Semana Santa, cumpleaños. Había estado planeando destruir todo esto mientras se rodeaba de recordatorios de lo que estaba destruyendo. Pareces cansada, cariño, dijo, sirviéndote en vasos decorados con pequeños girasoles. ¿Todo bien? La preocupación en su voz sonaba tan genuina. Si no supiera la verdad, habría creído que realmente se preocupaba por mi bienestar. Solo ocupada con el trabajo, dije, aceptando el vaso. Ya sabes cómo es. Claro que sí. A veces pienso que trabajas demasiado. Deberías tomarte más tiempo para ti. Se sentó en la silla frente a mí. La misma silla donde me había abrazado cuando lloré por mi aborto espontáneo hacía 3 años. Quizá planear una pequeña escapada con Carlos. Yo estaría encantada de cuidar de los niños. La audacia era sobrecogedora. Me estaba sugiriendo que me fuera para que ella pudiera tener más tiempo con mi marido. Es muy amable por tu parte ofrecerte, dije, orgullosa de lo normal que sonaba mi voz. Pero Carlos ha estado muy ocupado en el trabajo últimamente. Muchas noches hasta tarde, cursos de formación los fines de semana. Ya sabes lo dedicado que es. Algo parpadeó en su rostro tan rápidamente que casi me lo pierdo. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿O estaba satisfecha de que me estuviera creyendo las mentiras? Es muy dedicado, sí convino. Tienes suerte de tener un marido tan trabajador. La tengo, dije, tomando un sorbo de té que sabía a cenizas, aunque a veces me preocupa que trabaje demasiado. Últimamente recibe muchas llamadas, incluso a primera hora de la mañana. Esta vez la reacción fue inconfundible. Su mano se apretó alrededor del vaso y un rubor le subió por el cuello. Ah, dijo, intentando sonar casual. ¿Llamadas de trabajo? Supongo. Aunque el otro día llamó a alguien y parecía pensar que hablaba con él, dijo algo sobre que se había olvidado un anillo y un reloj. La cosa más rara, observé su rostro con atención. El color desapareció por completo de sus mejillas. Dejó el vaso con manos temblorosas. Qué extraño, tartamudeó. ¿Verdad? Quiero decir, ¿quién llama a alguien por unas joyas a las 7 de la mañana? Debió de ser un número equivocado. Debió de serlo, susurró. Nos quedamos en silencio un momento. Y prácticamente pude ver su mente trabajando a toda velocidad, tratando de averiguar cuánto sabía, cuánto peligro corría. Bueno, dije, levantándome. Debería coger esas botas y volver a casa. Los niños tienen entrenamiento esta noche. Claro, dijo, levantándose demasiado rápido. Están en el armario del pasillo. Mientras recuperaba las botas, noté que sus manos todavía temblaban. Cuando me las entregó, no pudo mirarme a los ojos. Sofía dijo cuando estaba a punto de abrir la puerta. Sabes que te quiero, ¿verdad? A ti, a los niños y a Carlos. Sois muy importantes para mí. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Incluso ahora, atrapada en su red de mentiras, todavía intentaba manipularme con declaraciones de amor. Lo sé, dije. La familia lo es todo, ¿verdad? Eso es lo que siempre dices. Sí, dijo, con alivio inundando su voz. La familia lo es todo. Conduje a casa con las botas de los niños en el asiento del copiloto y una rabia ardiente en el pecho. Me había mirado a los ojos y había mentido. Había usado mis propias palabras sobre la familia en mi contra mientras destruía activamente la mía. Pero ahora tenía miedo. Lo había visto en su rostro, en sus manos temblorosas, en la forma en que no podía mantener el contacto visual. Sabía que sospechaba algo, aunque no supiera cuánto. Esa tarde llamé a Raquel. Creo que sabe que estoy sobre ellos, dije, describiendo el encuentro de la tarde. Bien, dijo Raquel. Déjela que se preocupe. La gente culpable comete errores cuando está nerviosa. Pero Sofía, ahora tiene que tener mucho más cuidado. Si le cuenta a su marido su conversación, él podría empezar a sospechar. ¿Qué debo hacer? Actúe con normalidad, no cambie su rutina, y haga lo que haga, no se enfrente a ninguno de los dos directamente. Estamos casi listos para actuar, pero necesitamos un poco más de tiempo. Esa noche, Carlos llegó a casa con comida china para llevar y una sonrisa de disculpa. Siento llegar tarde, dijo, besándome la mejilla. Un día de locos en la clínica. No te preocupes, dije, ayudándole a sacar los envases. ¿Qué tal tu día? ¿Algo interesante? No mucho. Lo de siempre. Pero noté que evitaba el contacto visual y que su móvil vibraba más de lo habitual. Ah, y llamó Laura a la clínica. Dijo que habló contigo hoy y que parecías estresada. Está preocupada por ti. Ahí estaba.
Lo había llamado inmediatamente después de que me fuera, probablemente en pánico por lo que yo pudiera saber. Qué amable por su parte, dije. Sí, pasea por las botas de los niños. Charlamos unos minutos. Dijo que le preguntaste por mi horario de trabajo, por las llamadas. Mi corazón martilleó, pero mantuve la voz firme. Ah, ¿sí? No me acuerdo. He estado tan despistada últimamente con el proyecto de Valencia. Estudió mi rostro por un momento. Luego pareció relajarse. Bueno, solo se preocupa por ti, por todos nosotros. Siempre lo ha hecho asentí. Pero mientras nos sentábamos a cenar con los niños, noté que Carlos miraba su móvil constantemente. Y cuando vibró durante la historia de Hugo sobre su proyecto de ciencias, vi el nombre en la pantalla antes de que lo pusiera rápidamente boca abajo. Laura. Estaban en modo de control de daños total, intentando averiguar cuánto sabía y qué hacer al respecto. Pero llegaban demasiado tarde. Mañana, Marcos entregaría su informe final. La semana que viene, Raquel presentaría los papeles del divorcio. Y pronto, muy pronto, su secreto dejaría de serlo. Sonreí a mi familia alrededor de la mesa. Mis hijos inocentes charlando sobre su día. Mi marido mentiroso fingiendo escuchar mientras le enviaba mensajes a su amante por debajo de la mesa. Que entraran en pánico. Que se desesperaran. Que se preguntaran qué sabía y cuándo caería la guillotina. Porque cuando lo hiciera, iba a destruir todo aquello con lo que pensaban que podían salirse con la suya. El informe final de vigilancia de Marcos llegó un viernes por la mañana, y era aún más condenatorio de lo que esperaba. Durante 2 semanas documentó 7 encuentros entre Carlos y Laura. Hoteles, restaurantes, incluso un viaje de fin de semana a una casa rural a 2 horas de distancia. Un viaje que coincidió con el supuesto congreso de fisioterapia de Carlos. Pero la prueba más devastadora fue la grabación de audio. Pude colocar un dispositivo de escucha en el coche de su marido, explicó Marcos durante nuestra llamada. Es completamente legal ya que están casados y es un bien de propiedad conjunta. Lo que capturé ayer puede ser difícil de escuchar, pero proporciona una prueba definitiva de la aventura. Mis manos temblaban mientras le daba al play al archivo de audio que me había enviado. La voz de Carlos se oía claramente. Está empezando a sospechar. La forma en que me miró cuando llegué a casa ayer. Y Laura dijo que le hizo preguntas raras sobre llamadas. Luego la voz de ella, esa voz familiar que me había cantado nanas y me había consolado en mis penas. Quizá deberíamos enfriar las cosas un tiempo. Solo hasta que todo se calme. No, la voz de Carlos era firme, casi enfadada. No voy a renunciar a ti. No ahora. Te quiero, Laura. Nunca he sentido esto por nadie, ni siquiera por Sofía. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Ni siquiera Sofía, su esposa durante 10 años, la madre de sus hijos, significaba menos para él que su aventura con mi tía. Pero, ¿y si se entera? La voz de Laura sonaba preocupada. ¿Y si se lo cuenta a Carmen o a los niños? No puedo perder a mi familia, Carlos. No los perderás. E incluso si Sofía sospecha algo, no tiene pruebas. No es del tipo que manda su vida al garete por meras sospechas. Ambos se equivocaban en eso. Es que a veces me siento tan culpable, continuó Laura. Confía en mí ciegamente. Me cuenta todo sobre vuestro matrimonio, sobre sus miedos y esperanzas. Y yo me siento ahí, la escucho y finjo que me importa mientras estoy. ¿Mientras estás qué? ¿Mientras por fin eres feliz? ¿Mientras por fin estás con alguien que te valora como Sergio nunca lo ha hecho? Así que esa era parte de la historia. Su matrimonio con Sergio había estado en crisis y había decidido que mi marido era la solución. No es tan simple, dijo ella. Sofía es como una hija para mí. La he querido desde que nació. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto?, preguntó Carlos. Y por un momento, sonó genuinamente curioso. Hubo una larga pausa antes de que ella respondiera. Porque te quiero más a ti. Detuve la grabación y corrí al baño, donde vomité violentamente. Cuando terminé, me senté en el suelo del baño y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lo quería más a él de lo que me quería a mí, más de lo que quería a mis hijos, más de lo que quería a la familia que la había acogido, confiado en ella y la había hecho parte de cada momento importante de nuestras vidas. Mi teléfono sonó. Era Raquel. ¿Ha escuchado la grabación?, preguntó. Sí. Lo siento. Sé lo difícil que debe haber sido. Pero Sofía, esto es exactamente lo que necesitábamos. Con esta prueba podemos proceder con confianza. ¿Cuándo? El lunes. Presentaré los papeles del divorcio a primera hora del lunes. Pero hay algo más que tenemos que discutir. ¿Quiere decírselo a sus padres antes de que esto se haga público? Había estado temiendo esta conversación. Mi madre iba a quedar devastada. No solo por el fin de mi matrimonio, sino por la traición de su hermana.
Destruiría su fe en la familia, en la confianza, en todo lo que había creído sobre las personas que más amaba. Mi padre ya lo sabe. Se lo diré a mi madre este fin de semana, dije. ¿Se merece oírlo de mí? Bien. Y Sofía va a superar esto. Es más fuerte de lo que cree. Ese fin de semana, organicé que los niños durmieran en casa de un amigo. Luego les pedí a mis padres que vinieran a cenar, diciendo que tenía algo importante que discutir. Llegaron a las 6, mi madre con una empanada y mi padre con vino, ambos charlando sobre su semana y preguntando por los niños. Parecían tan felices, aunque mi padre me miraba con algo parecido a la lástima. Cenamos, charlamos de cosas triviales y memoricé el rostro de mi madre antes de destruir su paz para siempre. No quería que mi madre supiera que su marido lo sabía y le había ocultado un secreto, así que decidí hacerlo parecer como si los dos se estuvieran enterando por primera vez. Mamá, papá, dije cuando terminamos de comer. Necesito deciros algo y va a ser muy difícil de oír. El cambio en sus expresiones fue inmediato. Mi madre buscó la mano de mi padre sobre la mesa. ¿Qué pasa, Sofía?, preguntó mi madre. Carlos me es infiel, dije simplemente. El lunes presento la demanda de divorcio. Mi madre ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. El rostro de mi padre se ensombreció de ira. ¿Estás segura?, preguntó mi madre. Quizá ha habido un malentendido. Estoy segura, mamá. Tengo pruebas, fotos, grabaciones, todo. ¿Quién?, preguntó mi madre, su voz mortalmente tranquila. ¿Con quién te es infiel? Este era el momento que más había temido. Miré a mi madre, su rostro confiado y sus ojos amables, y me preparé para romperle el corazón. Con la tía Laura. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de mi madre se quedó completamente blanco, y por un momento pensé que podría desmayarse. No, susurró. No, eso no es posible. Laura nunca... Ella te quiere. Quiere a nuestra familia. Sé que es difícil de creer. Te equivocas. Mi madre se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. Tienes que estar equivocada. Laura es mi hermana. Ha sido mi mejor amiga. Nunca te haría esto a ti, a nosotros. Mi padre intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Carmen, siéntate, dijo él suavemente. Deja que Sofía se explique. No hay nada que explicar porque no es verdad. La voz de mi madre se estaba elevando, volviéndose histérica. Conozco a mi hermana. Conozco su corazón. Moriría antes de hacerle daño a Sofía. Saqué mi móvil y puse una parte de la grabación. La voz de Laura llenó nuestra cocina. Porque te quiero más a ti. Mi madre se desplomó de nuevo en su silla como si las piernas le hubieran fallado. El sonido que salió de su garganta apenas era humano, un lamento agudo de dolor y traición que nunca olvidaré. Mi padre estuvo a su lado en segundos, atrayéndola a sus brazos mientras ella sollozaba contra su pecho. ¿Cuánto tiempo?, me preguntó por encima de su cabeza. Entonces supe que me había entendido y que estaba actuando como si se enterara por primera vez. No sé cuánto, pero parece que lleva mucho tiempo. Voy a matarlo. Voy a matarlos a los dos, gritó mi padre. No, papá, estamos manejando esto legalmente. Raquel tiene todo bajo control. Pero no estaba escuchando. Sostenía a su esposa mientras ella se desmoronaba, y pude ver la rabia acumulándose en sus ojos. 60 años sollozaba mi madre. 60 años la he querido. He confiado en ella. Lo he compartido todo con ella. ¿Cómo ha podido hacer esto? ¿Cómo ha podido mirarme a los ojos y mentirme cada día? No tenía una respuesta para eso. No creía que la hubiera. Nos quedamos en mi cocina durante 2 horas mientras mi madre lloraba y mi padre la abrazaba, y yo intentaba explicar todo lo que había descubierto. Para cuando se fueron, mi madre parecía haber envejecido una década. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó mi padre en la puerta. Solo que estéis ahí para los niños cuando todo esto salga a la luz. Van a necesitar a sus abuelos. Siempre dijo, abrazándome fuerte. Estamos orgullosos de ti, Sofía. Por ser fuerte, por proteger a tus hijos, por no dejar que se salgan con la suya. Después de que se fueran, me senté sola en mi casa y me preparé para la guerra que comenzaría el lunes. Carlos y Laura no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Pensaban que estaban a salvo, que yo era demasiado confiada e ingenua para descubrir su traición. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. El lunes por la mañana llegó gris y frío, a juego con mi estado de ánimo. Preparé a los niños para el colegio como siempre. Le hice el café a Carlos como siempre. Le di un beso de despedida como siempre. Pero por dentro, contaba las horas hasta que su mundo implosionara. A las 9 en punto, Raquel presentó la demanda de divorcio. A las 10, un oficial de justicia estaría esperando en la clínica de Carlos. Para el mediodía, todo el mundo sabría que nuestro matrimonio perfecto se había acabado.
Estaba en mi ordenador fingiendo trabajar en un proyecto de un cliente cuando mi teléfono sonó a las 10:47. Sofía. La voz de Carlos era temblorosa, confundida. Alguien acaba de entregarme los papeles del divorcio. Esto tiene que ser un error. No es un error, dije con calma. El silencio se alargó entre nosotros, roto solo por el sonido de su respiración. Lo sabes, dijo finalmente. No era una pregunta. Lo sé todo, Carlos. Los hoteles, las llamadas, las mentiras, todo. Sofía, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Oí la grabación tuya y de Laura en tu coche. Vi las fotos vuestras juntos. Sé lo de los cargos de la tarjeta de crédito y los nombres falsos y los viajes de fin de semana. Otro largo silencio. ¿Qué? Eso es imposible. Pues para tu información, lo sé desde hace el tiempo suficiente para protegerme a mí y a nuestros hijos. El tiempo suficiente para asegurarme de que no puedas ocultar bienes ni presentar esto como algo que no es. Los niños estarán bien. Estarán mejor sin un padre que le miente a su madre y destruye su familia por sus propios deseos egoístas. No puedes apartarme de mis hijos. No te estoy apartando de ellos. Pero tampoco voy a fingir que esto no ha pasado por su bien. Se merecen saber la verdad sobre quién es realmente su padre. Podía oírlo llorar ahora. Y una parte de mí, una parte muy pequeña, sintió pena por él. Pero sobre todo, no sentí más que una fría satisfacción. Por favor, susurró. ¿Podemos hablar de esto? ¿Podemos intentar arreglarlo? ¿Arreglarlo? Me reí, y sonó duro incluso para mis propios oídos. Carlos. Le dijiste a tu amante que nunca me habías querido como la quieres a ella. Dijiste que yo no era del tipo que manda su vida al garete por meras sospechas. Planeabas seguir mintiéndome indefinidamente mientras te enrollabas con mi tía. ¿Qué hay exactamente que arreglar? Cometí un error. Tomaste una decisión. Cada día, durante meses, elegiste traicionarme a mí y a nuestros hijos. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Mi teléfono empezó a vibrar inmediatamente con mensajes y llamadas. Carlos, Laura, incluso mi madre, que ya debía de haberse enterado por Laura. Los ignoré todos. A las 16:30, cuando los niños volvieron del colegio, los senté en la mesa de la cocina con leche y galletas, como siempre. Chicos, necesito deciros algo importante, dije, tomando sus pequeñas manos entre las mías. Papá y yo nos vamos a divorciar. La cara de Daniel se arrugó de inmediato. ¿Por qué? ¿Hicimos algo malo? No, cariño. Esto no tiene nada que ver con vosotros. A veces los mayores toman decisiones que hacen daño a sus familias, y eso es lo que ha pasado aquí. ¿Papá se va de casa?, preguntó Hugo, con voz apenas audible. Sí, pero seguirá siendo vuestro padre y seguirá queriéndoos. Eso nunca cambiará. ¿Y la tía Laura?, preguntó Daniel. ¿Seguiremos viéndola? Respiré hondo. La tía Laura tomó algunas decisiones muy malas que hicieron daño a nuestra familia. No la veremos durante un tiempo. Lloraron, por supuesto. Los abracé a ambos mientras sollozaban, y les prometí que estaríamos bien, que yo cuidaría de ellos, que su mundo no se acababa, aunque lo pareciera. Esa noche, Carlos vino a casa a hacer una maleta. Los niños estaban en casa de mis padres, ahorrándoles la incomodidad de ver a su padre mudarse. Sofía dijo cuando me vio en la cocina. «Por favor, ¿podemos hablar?» Hablar, dije, sin levantar la vista de los platos que estaba lavando. Nunca quise que esto pasara. Simplemente... Empezó como una amistad y luego decidiste acostarte con mi tía mientras me mentías a la cara cada día. ¿Sabes lo horrible que es eso? Sea como parece. Parece exactamente lo que es. Una traición a todo lo que construimos juntos. Se quedó callado un momento. ¿Y los niños? ¿Qué pasa con ellos? Quiero la custodia compartida. Quiero ser parte de sus vidas. Finalmente me giré para mirarlo. Deberías haber pensado en eso antes de decidir que tu aventura era más importante que tu familia. No puedes castigar a los niños porque estás enfadada conmigo. No estoy castigando a nadie. Pero tampoco voy a fingir que eres el mismo hombre con el que me casé. Los niños te verán, pero será bajo mis condiciones. Cuando yo decida que están preparados, 3 meses después, el divorcio fue definitivo. Carlos obtuvo visitas supervisadas cada 2 fines de semana. Yo me quedé con la casa, la custodia principal y suficiente pensión compensatoria para asegurar que los niños y yo estuviéramos económicamente seguros. Laura intentó llamarme docenas de veces en esas primeras semanas. Envió cartas, correos electrónicos, incluso apareció en mi puerta una vez. Nunca respondí. Para mí, estaba muerta. Mi madre fue la que más luchó.
Había perdido a su hermana y su fe en la familia de golpe. Pero lentamente, con la ayuda de mi padre y terapia, empezó a sanar. Sigo pensando en todas las veces que se sentó en mi cocina y me escuchó preocuparme por ti y Carlos, dijo mi madre una tarde. Todas las veces que me consoló cuando estaba preocupada por vuestro matrimonio. Sabía exactamente lo que iba mal porque ella lo estaba causando. Lo siento, mamá. Sé cuánto la querías. La quería. Sí. Pero la mujer que yo quería nunca existió, ¿verdad? Solo era una máscara que ocultaba a alguien que podía destruir a su propia familia sin pensárselo 2 veces. 6 meses después del divorcio, me enteré por amigos comunes que Carlos y Laura habían roto. Al parecer, la realidad de su relación, sin la emoción del secretismo y la traición, no era tan atractiva como habían pensado. No sentí nada al oír la noticia. Ni satisfacción, ni reivindicación. Nada. Destruyeron mi matrimonio y mi familia por algo que no duró ni un año. Pero los niños y yo prosperábamos. Habíamos seguido adelante, construido una nueva vida, aprendido a confiar de nuevo. Daniel y Hugo eran resilientes, como lo son los niños, adaptándose a su nueva normalidad con la ayuda de terapia y el apoyo inquebrantable de mis padres. En cuanto a mí, era más fuerte de lo que nunca había imaginado. Me había enfrentado a la peor traición posible y había sobrevivido. Había protegido a mis hijos y construido una vida mejor para todos nosotros. Y había aprendido que a veces, las personas que dicen quererte más son las capaces de herirte más profundamente. Pero también había aprendido que era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a cualquier cosa, incluso a la destrucción de todo lo que creía saber sobre el amor y la familia. La mujer que respondió a esa llamada en esa terrible mañana de lunes se había ido. En su lugar había alguien más dura, más sabia, e infinitamente más cuidadosa con quien confiaba. Pero también alguien que sabía, sin lugar a dudas, que podía manejar cualquier cosa que la vida le lanzara a continuación. 2 años después, estaba en mi cocina preparando el desayuno para los niños, la luz del sol entrando por la misma ventana donde había comenzado esta pesadilla. Pero todo lo demás había cambiado. La casa se sentía más ligera ahora, libre del peso de las mentiras y el engaño. Los niños eran felices y sanos, prosperando en su nueva realidad. Veían a Carlos cada 2 fines de semana, y aunque esas visitas a veces eran difíciles, estaban aprendiendo a navegar su relación con su padre en sus propios términos. Mi teléfono sonó, un sonido que ya no me llenaba de pavor. Hola. Mami, soy Daniel, la voz de mi hijo, llamando desde casa de su amigo donde había pasado la noche. ¿Puede venir Álvaro a comer? Claro, cariño. Haré sándwiches de queso a la plancha. Gracias, mamá. Te quiero. Y yo a ti. Colgué y sonreí. Una conversación tan simple, pero representaba todo por lo que había luchado. Un hogar en paz donde mis hijos se sentían seguros y queridos, donde las llamadas telefónicas traían alegría en lugar de devastación. Sonó el timbre y abrí para encontrar a un repartidor con un ramo de flores. ¿Sofía Vargas?, preguntó. Soy yo. Cogí las flores, curiosa. La tarjeta decía, gracias por enseñarme lo que es la verdadera fortaleza. Una clienta agradecida, Ana. Ana era una mujer que había conocido en la sala de espera de Raquel hacía 6 meses, pasando por su propio divorcio. Había compartido mi historia con ella, ofreciéndole apoyo y ánimo. Al parecer había ayudado. Mientras colocaba las flores en un jarrón, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida. Había iniciado un grupo de apoyo para mujeres que pasaban por divorcios, especialmente aquellas que lidiaban con la traición de miembros de la familia. Descubrí una fortaleza que nunca supe que tenía, y la estaba usando para ayudar a otras a encontrar la suya. Los niños entraron por la puerta, llenos de energía y planes de fin de semana, y me di cuenta de algo profundo. Era feliz, genuina, profundamente feliz, de una manera que no lo había sido incluso antes de descubrir la aventura, porque esta felicidad era mía, construida por mí, para mí y mis hijos. No dependía de las decisiones, mentiras o traiciones de nadie más. Había respondido a una llamada que destruyó mi mundo, pero al final me había dado algo mejor. El conocimiento de que era lo suficientemente fuerte como para reconstruir desde las cenizas y crear algo hermoso.